Después de muchas horas de investigación, este es mi top 5 definitivo de los mejores anotadores que pasaron por la NBA. Para hacer esta lista, lo voy a aclarar desde un comienzo, no voy a tener en cuenta ningún tipo de premio de equipo. Simplemente me voy a dedicar y enfocar en los jugadores metiendo la pelotita. Aspectos que sí van a ser tomados en cuenta va a ser si el jugador es capaz de anotar a 3 niveles. ¿A qué me refiero con eso? Bandejas, finalizaciones, volcadas, tiro de media distancia, triples y todos los tipos de tiro que se pueden tomar en una ofensiva de básquet. Otra cosa que me parece muy importante, y esto es un criterio mío personal, es la efectividad y el volumen. Sobre todo la efectividad vamos a hacer bastante hincapié durante todo el video. Y también otra cosa que me parece copada es analizar el prime anotador de ese jugador. Ya sea una racha de partidos, ya sea un año, ya sea unos meses, unos playoffs en concreto, pero vamos a tener en cuenta esos detalles. Y lo último que voy a aclarar antes de comenzar con el top es que separé las estadísticas y los datos en 3 categorías: positivas, negativas y el top, o sea, lo mejor de ese jugador. El quinto mejor anotador de la historia para mí es James Harden. Hay muchos aspectos positivos que me hicieron elegir a la barba por encima de otros jugadores. Acá en la compu por suerte tengo algunos datos recopilados y los voy a contar con ustedes, a ver qué les parece. Y vamos a arrancar con lo más destacado de James Harden, y es su tiro exterior. Es el segundo máximo anotador de triples en la historia de la NBA, únicamente por detrás de Stephen Curry, que podríamos contarlo como no humano, así que dentro de los humanos Harden es el mejor. Ojo, el hecho de que sea el segundo jugador con más triples encestados no quiere decir que sea el segundo mejor tirador de la historia. Harden en toda su carrera promedia un 36,8% en triples. Teniendo en cuenta la dificultad de sus tiros y el volumen que toma, es un excelente porcentaje. Pero hay una pequeña cosa que a mí me hace ruido, y es que en playoff este porcentaje baja un 34%. Algo muy criticado en la barba es que en la postemporada siempre le costó dar ese paso adelante con su anotación. A pesar de promediar grandísimos números, nunca pudo ser tan eficiente como lo fue en temporada regular. De hecho, un dato muy importante es que James Harden en el último cuarto tiene un 35,1% en triple. Y si vemos este dato en playoff, baja a 32,9%. Y estoy aclarando estos datos negativos para explicar el por qué no está por delante de los otros jugadores en el top. Pero ahora se viene lo mejor de Harden. En la temporada 18-19 anotó 4,8 triples por partido intentando 13,2, o sea un 36,8%. Y terminó el año con 378 triples metidos, que es una barbaridad, y quedó segundo en la historia por detrás de Stephen Curry, que metió 402. Sin embargo, ese año de Harden es una de las cosas más absurdas a nivel de anotación que jamás se vio en la historia, ya que promedió 36,1 puntos. Y en esa temporada, específicamente en enero y febrero, promedió 40,6 puntos. Por eso existe el famoso video de Stephen A. Smith que dice "He's average 40". Otra de las virtudes más destacadas de Harden es su bandeja. En este tipo de tiro, por así decirlo, él promedia un 55,5%. Para que se den una idea, el último MVP, Shai Gilgeous-Alexander, estuvo aproximadamente en el 60%. Y todos sabemos que Shai Gilgeous-Alexander es un experto en la finalización y en la media distancia. Y algo que ayuda a Harden a que este tiro sea aún mejor es su bombita. Tiene una de las mejores bombitas de la era moderna, y esto la acompaña muy bien en el pick and roll, aprovechando la caída del grande, simulando o la floater o también el alley-oop, que es un arma letal. Si tenemos en cuenta su tiro de media distancia, no está nada mal, pero los otros jugadores que están en el top son una animalada. Harden en este tipo de tiro promedia un 40,4% y en los playoffs un 41,1%, que no está nada mal, pero su volumen de tiro es muy bajo como para tenerlo en cuenta, ya que prefiere usar o la bombita, como les contaba antes, o simplemente dar 2 pasos atrás y tirar el triple. Es un gran tirador de libres, ya que no baja nunca del 86% y además es muy conocido por su capacidad de buscar contactos y sacar faltas. Otra cosa que destaca muchísimo de Harden es que ganó por 3 años consecutivos el máximo anotador de la temporada. Estamos hablando de la 17-18 con 30,4 puntos, la 18-19 con 36,1 puntos por partido y la 19-20 con 34,3. Y son solo 4 los jugadores en la historia que pudieron anotar más de 36 puntos en una temporada: Will Chamberlain, Elgin Baylor, Michael Jordan y James Harden. Promedió más de 30 puntos en una temporada por 3 veces, y en playoff lo pudo replicar solo una vez. También muchos jugadores de la nueva generación, sobre todo los anotadores, se inspiraron en él. Su Eurostep, su Step Back, su Floater. Claramente no es el creador de estos movimientos, pero es el que lo llevó al nivel más alto. Así que mis respetos para Harden, pero tenemos que pasar al cuarto lugar. Y el cuarto mejor anotador de la historia es Kobe Bryant. Vamos a arrancar destacando su tiro de media distancia letal. Y algo que me pareció muy interesante y que quería recalcarlo es que todos sus porcentajes en playoff aumentan. El porcentaje en triples en su carrera es de 32,9%. En playoff es de 33,1%. Si vamos al último cuarto, promedia un 30,4%. En playoff, 33,5%. Y en la media distancia pasa de un 43 a un 46. Ningún tipo de tiro que Kobe realizaba en playoff bajaba. El motivo por el cual no está más arriba en el top es su tiro de 3.
Teniendo en cuenta su contexto, su volumen y la cantidad de tiros que ejecutaba y los equipos que tuvo, es entendible y no me parece mal porcentaje. Sin embargo, en el top hay mejores tiradores. En los tiros libres también era un jugador bastante destacado, siempre por arriba del 80%, eso quiere decir que dominaba totalmente la zona media de la cancha. Pero algo que pasa muy desapercibido de Kobe Bryant es su finalización. Atacando al aro, tiene un 65%. Para explicarlo en términos breves, Harden MVP de 36 puntos tenía un 60%. Eso pone a Kobe literalmente en un pedestal como finalizador. Otra cosa que me hace ruido es su porcentaje en tiros de campo, que es de un 44,7% en su carrera, y que es uno de los jugadores que más intentos de campo hizo en la historia. Sin embargo, tiene un prime anotador que me parece escalofriante. Estamos hablando de la temporada 2005-2006, donde promedió 35,4 puntos. Lo hizo con unos buenos porcentajes de 45% en tiro de campo y 34,7 en triples, pero lo más destacado era su equipo. Para que se den una idea, el segundo máximo anotador era Lamar Odom con 14,5 puntos y Smush Parker con 11,5. Que no le voy a mentir, lo tuve que buscar porque no lo recordaba. En esa misma temporada, en el mes de enero, promedió 43,4 puntos y también hizo historia, anotando 81 puntos contra Toronto Raptors, que para que se den una idea es la segunda anotación más alta de la historia, únicamente por detrás de los 100 de Will Chamberlain. En toda esa temporada regular promedió un 45% en media distancia, y estamos hablando de más de 80 partidos. Y claramente en esa temporada fue el máximo anotador, y también lo fue de forma consecutiva en las 2006-2007, con 31,6 puntos por partido. Realmente esos 2 años de Kobe recomiendo verlos por completo porque son una locura. Promedió más de 30 puntos en 3 temporadas distintas, y en playoff lo hizo 5 veces. Por eso está acá. Y en el tercer lugar de mejores anotadores de la historia está LeBron James. Algo que hay que destacar del Rey es que supo adaptarse a la perfección con la actualización del triple, por así decirlo, actualización, ¿no? LeBron jugó 22 temporadas en la liga, y uno de los motivos por la cual está acá también es por su longevidad. Y en esos primeros 11 años promedió un 33,8% en triple, y en los posteriores 11 un 35,7%. Ya de por sí el 33,8 no me parece nada mal teniendo en cuenta el tipo de anotación que tiene, que suele ser más en la pintura. Sin embargo, supo mejorar su capacidad tiradora y adaptarse a la nueva era. Y la demostración más clara fue en la temporada 2023-2024, donde promedió un 41% en triple, que es su máximo de carrera. Eso también se ve reflejado en los playoffs, porque en los primeros 9 años donde disputó postemporada tuvo un 33,3% y en los últimos 9 un 34,1%. Hay una mejora. Pero donde LeBron destaca es la finalización. Y acá no hay ningún tipo de duda y tendríamos que empezar a debatir si no es el mejor finalizador de la historia. Atacando al aro tiene un 75%, que básicamente es meter todo. Y para que se den una idea, Giannis Antetokounmpo tiene un 74,2%. Y para que se den todavía más idea, Shaquille O'Neal tiene un 73,6%. O sea que LeBron ataca mejor el aro que esos muchachos. Y en sus bandejas, no sé si recuerdan, pero Harden tenía un 55%. Bueno, el Rey tiene 66%. Y para compararlo con Giannis, que es un finalizador experto y la mayoría de sus puntos son de la pintura, tiene un 59,1%. A los jugadores que más destacaron en su carrera por finalizar, LeBron los arrasa. Y realmente, de este top 5, creo que es el mejor finalizando. Lo que sí no estoy convencido de LeBron, que me hace ponerlo por debajo de los próximos dos, es su media distancia. LeBron promedia un 36,5% en media distancia en su carrera, que es un porcentaje un poco por debajo del promedio, y eso a mí realmente no me cierra. También en los tiros libres tiene un 73%, que no está mal, pero deja bastante que desear. Pero si entra en este top 3 es porque tuvo la capacidad de adaptarse a una era y hacer estragos con más de 40 años. Promedió 30 puntos en 3 temporadas distintas y en playoff lo hizo 6 veces. Y también fue el máximo anotador de la temporada en las 2007-2008 con 30 puntos por partido. Hay una pregunta que se suelen hacer todos y es ¿cuándo es el prime de LeBron? Sinceramente no sé responderlo porque tiene muchos momentos increíbles en su carrera, pero sí creo que tiene un prime anotador. Y este momento álgido anotador de LeBron es en la última temporada en Cleveland, sobre todo en los playoffs, donde jugó 22 partidos y llegó hasta las finales, promediando 34 puntos por partido con un 54% en tiros de campo y 34 en triples, que es una animalada, y más si tenemos en cuenta quién eran sus mejores compañeros. Estamos hablando de Kevin Love con 14,9 puntos y George Hill con 9,2. Básicamente LeBron llegó a unas finales solos y sus porcentajes y su volumen no se vio para nada afectado. Y por último, pero no menos importante, hace pocos años superó a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador en la historia de la NBA. Y bueno, hay que tenerle respeto, es mínimo un top 3. En el segundo lugar de mejores anotadores de la historia, Michael Jordan. No hay acceso a muchas estadísticas avanzadas de Jordan de forma gratuita, así que tuve que meterme, rescatar algún que otro dato y también dejarme llevar por sensaciones.
porque estamos hablando de una de las mediadistancias más efectivas de la historia, aproximadamente entre un 45 y 46%, que es un nivel élite absoluta. Y algo que noto muchísimo es que hay demasiado destrato a su tiro de 3. Para que tengan una idea y lo tengan en cuenta, en su carrera promedió un 32,7% y en playoff un 33,3%. Sin ir más allá, tiene casi los mismos porcentajes que Kobe y que LeBron. Así que a pesar de la época, es un sólido tirador. Justamente eso es lo que me hace ponerlo en el segundo lugar, ya que era un tirador promedio de los años 90. Por ende, respetamos el contexto y todas las cuestiones que hay detrás, pero hay que entender que en el top 1 está el anotador más efectivo de la historia. A pesar de eso, en la temporada 95-96, donde fue su mejor momento desde la línea de 3, promedió un 42,7%, que realmente es muchísimo. Eso lo haría entrar en un top 15 aproximadamente de jugadores más efectivos de esta temporada. Estamos hablando de 30 años de diferencia. Y no hay que dejar por alto algo que destaca muchísimo en Mike: su finalización. Hablamos entre un 65 y un 68% atacando el aro, un poco mejor que Kobe. Y también no nos colguemos de que estamos hablando de uno de los mejores saltos verticales de la historia de la NBA. Se habla mucho de que salta 47 inch, pero recopilando datos y buscando un poquito más es entre 45 y 46, que son más o menos 1,20 m, que creo que no hace falta aclararlo, pero no es poco. Pero donde realmente destaca Jordan es su volumen. Y con volumen nos referimos a volumen de todo, de tiros, de puntos, de logros, y esto lo voy a leer, lo tengo acá anotado porque es demasiado. Estamos hablando de que fue 10 veces máximo anotador de la temporada. Y lo ganó 7 veces consecutivas. Lo mismo que Will Chamberlain. Lo ganó de la 86-87 hasta la 92-93. Y en esas 7 temporadas en conjunto promedió 33,2 puntos. Y lo mejor de todo es que no perdió la racha porque alguien le ganó, sino porque se retiró. Entonces Mike decidió volver del retiro y ganarlo 3 veces más, desde la temporada 95-96 a la 97-98. En esas temporadas promedió 29,5 puntos con un 48% en tiro de campo y 34,6 en triples, que está muy bien. Para que se den una idea, promedió más de 30 puntos por partido 8 veces en temporada regular y 12 veces en playoffs. Y les voy a dejar estas opciones como prime anotador de Mike para que lo elijan ustedes y lo dejen en los comentarios. Vamos con la temporada 86-87, donde promedió 37,1 puntos por partido con 23 años. Si buscamos un año más completo por el tiro, ya que en ese año promedió un 18% en triple, nos podemos ir a la 95-96, donde Jordan anotó 30,4 puntos por partido con un 49% en tiro de campo y 42,7 en triples. O también podemos tener en cuenta los playoffs de la temporada 85-86, donde Mike promedió con 22 años 43,7 puntos. Demasiado. Y en el Game 2 de esa primera ronda, donde quedó eliminado por Boston, anotó 63 puntos, que es la máxima marca histórica de los playoffs. Para que se den una idea, el mismísimo Larry Bird, después de ese partido, salió a declarar que Dios se disfrazó de Jordan. Y antes de nombrar el primer lugar, dejen en los comentarios su top 5 de anotadores. Los leo. El mejor anotador de la historia es Kevin Durant. Algo que me sorprende muchísimo más allá de los números es que KD, con su altura, que es 2 metros 11, 2 metros 8, no se sabe muy bien, todos saben que miente con su altura. De hecho, él en una declaración dijo sarcásticamente que mide 6'9", pero si vemos la foto con Embiid y Davis al lado, se nota claramente que mide 2'10". Pero bueno, a esa altura se le acompaña su envergadura de 2 metros 25. Es infinito, es largo, es alto, tiene agilidad, se mueve como un base de 1 metro 90 y puede anotar a 3 niveles, de forma efectiva y con volumen. Tiene todo lo que necesita un anotador. Creo que si intento crearlo en el 2K me va a decir que no es posible hacer la build. Para que se den una idea, promedia un 39% en triples en su carrera. ¿Cuántos jugadores de más de 2 metros 8 tienen ese porcentaje además de KD? Solo uno, Karl Anthony Towns. ¿Y cuántos jugadores con esa altura tienen más de 2 triples anotados por partido con ese porcentaje? Además de KD, 0. Y si vamos a los playoffs, KD promedia un 35,6% en triple. Lo mismo, ¿cuántos jugadores meten 2 triples por partido con esa altura y con ese porcentaje además de KD? 0. A los jugadores interiores con esa altura y con ese buen nivel de 3 se los suele llamar unicornio, pero me parece que a Kevin Durant hay que llamarlo alienígena. Como si fuera poco, tiene un 50% en tiros de campo en su carrera. Y también, lo voy a decir ahora, el mejor tiro de media distancia de la historia. Su porcentaje en esas situaciones es de 47,7%. La mitad de los tiros de media distancia los mete. Que además de ser el mejor porcentaje de la historia desde la media distancia, a mí me parece el mejor porque por su envergadura larguísima y su altura es impunteable, no llegás jamás ni con una escalera. Y no sé si se acuerdan, pero antes hablamos de que LeBron era el mejor finalizador de la historia porque tenía un 75% atacando al aro, que es una guasada, es más que Shaq, que más que Giannis. ¿Quieren saber cuánto tiene KD? 75,3.
No creo que sea mejor que LeBron finalizando, pero bueno, los porcentajes están ahí. Este tipo es un animal. Básicamente, no hay forma de pararlo. Puede anotar en todos los niveles con la mejor efectividad de la historia. Desde la media distancia es el más efectivo. Desde el triple es el más efectivo. Desde todos lados, hasta incluso atacando al aro, más que LeBron, es imparable. La única temporada donde promedió menos de 25 puntos fue en su año rookie. Promedió más de 30 puntos 2 veces en temporada regular y 3 en playoff. Y ganó 4 veces el título de máximo anotador de la temporada, aunque su temporada más impactante para mí fue la 2012-2013. Ese año Carmelo Anthony fue el máximo anotador de la temporada con 28,7 puntos por partido. Pero KD se lució, anotando 28,1 puntos por partido y entrando en el selecto grupo del 50-40-90, que son porcentajes históricos que solo pudieron lograr Larry Bird, Jokic, Curry y Kyrie Irving. Todo esto obviamente con más de 25 puntos. Y si vamos al prime anotador, nunca vi algo parecido a los playoffs 2020-2021. Ahí es donde terminé de creer que KD es el mejor anotador de la historia. Eso fue increíble, era imparable y sinceramente de corazón, si les gusta el básquet, les recomiendo ver todos esos playoffs de KD. Tanto la ronda contra Boston como la ronda contra Milwaukee. Para que se den una idea, en la primera ronda contra Boston, donde gana en 5 partidos, promedió 32,6 puntos con un 54,6% en tiro de campo y 50% en triple. No podía errar nada. Y en la segunda ronda contra Milwaukee, donde Kyrie Irving y James Harden se terminaron lesionando, es donde más destacó. Al estar solo se hizo cargo absolutamente de todo el ataque. Parecía que metía todos los puntos del equipo. Promedió 35,4 puntos por partido con un 49,7% en tiros de campo y 35,2% en triple. Pero hay un dato que me parece todavía más impactante. En los últimos cuartos metía un 43% desde la línea de 3. Y algo todavía más escalofriante es que cuando su equipo iba perdiendo de 10 puntos, sus porcentajes eran los siguientes: 58,8 en tiros de campo y 46,2 en triples. Un animal. Por si fuera poco, todo esto con un 60% desde la media distancia. Básicamente, historia pura de la anotación. Claramente, esta no es la verdad absoluta, y dentro de las estadísticas no se refleja todo lo que es un jugador en realidad, y también cuenta para el aspecto de la anotación. Es por eso que los quiero invitar nuevamente a que dejen su top 5 de anotadores en los comentarios. Te lo contamos por Floppy NBA.